Migala. O sea, lo complicado aquí es, ¿y el lenguaje tiene injerencia sobre el mundo real? Sí, sin duda. Es que, ¿qué tal que al nombrarla de otro nombre la interpretamos de manera distinta? Y si estamos construyendo la realidad a partir de interpretación, entonces es distinto. Oye, Es que no estamos construyendo la realidad a partir de interpretaciones, estamos percibiendo la realidad a través de interpretaciones. O sea, más bien yo no creo que nuestra percepción cambie la realidad. pero... ¿No crees que es como un proceso, un ir y venir? O sea, una No, a persona ver. podría crear una... Como dice William Blake que el ojo alterado lo altera todo. Ay, no sé si me escuchan ahí, perdónenme, Ah, amigos. Sí. justo. El ojo alterado justamente, el ojo alterado lo altera Ya. todo. Pero en un sentido perceptivo. Ajá. O sea, no al También, objeto, y también, no al objeto y también al que se en tanto que se vuelve un ir y venir, por ejemplo, si nosotros en este momento tenemos una revelación epistemológica muy cabrona y alguien lo escucha, entonces su percepción de la realidad va a cambiar a partir de la percepción de los otros, comunicada a través del lenguaje, ¿no? Ujú. Pero la realidad nunca cambió. No, la realidad no. Pero que- esa persona, bueno, es que también no hay una entender realidad cómo inmutable. la realidad cambió, ¿qué tiene que cambiar para que cambie la realidad si somos Justo monistas es. deterministas? Exactamente. O sea, por eso. O sea, somos sisequianos. O sea, nosotros poco a poco nos estamos dando cuenta de que sí. O sea, nos contamos historias, güey, pero pues realmente el flujo de la realidad es indistinto a nuestra percepción. Ah, entonces en el sentido lacaniano, lo real permanece inmutable, es nuestra Exactamente. realidad, el sueño que le llaman en Migala, lo que está alterándose. Hoy tuve una resonancia shakespeariana muy interesante, y A es ver. que... ¿Mataste a tu tío? No, bueno, fuera. Primero encontré, no es cierto, a todos mis tíos los quiero mucho. Saludos a los Solo tíos me del Hobbit. pareció gracioso decir eso. No, vi un meme. Menos mal que no fue una revelación edípica o algo así. Eso hubiera estado bien culero. Este era un meme de el marcianito de Toy Story vestido de Julieta que decía, empleo, ¿dónde estás que no te veo? Y era cuando estudias filosofía y letras, ¿no? Entonces cuando estudias filosofía y letras, empleo, ¿dónde estás que no te veo? Porque haciendo referencia a esta famosa escena de Julieta en el balcón, ¿no? Donde en el inglés antiguo decía, oh Romeo, where thou art Romeo. Where thou art Romeo, el where hoy en día significa dónde. Pero es una escena rara, ¿no? Porque pues, está justo ahí. ¿Por qué le estaría preguntando dónde estás, Romeo? Jamás dice no te veo en el texto original. Jamás dice, esa es una pendejada que alguien le agregó a la, Muy a la efectiva, por traducción, cierto. ¿no? Para que rimara. Pero where thou art Romeo en el idioma original significaba ¿por qué eres Romeo? Y después dice, ¿por qué eres Romeo? Si dejaras de ser Romeo, entonces yo abandonaría mi nombre. No, es cierto, si tú abandonas tu nombre, yo dejaría de ser Capuleto. Pero a través de la traducción, la palabra where, though, se cambió de significado, where se convirtió en dónde, y ahora pensamos que En lugar de por qué. Ajá, en lugar de por qué, y ahora pensamos que Julieta le está preguntando dónde está. Pero es que ve qué interesante. O sea, si te fijas, o sea, y es la importancia de la palabra. O sea, la palabra nos significa. ¿Sí? O sea, la palabra nos da un lugar, nos nombra. Y al ser nombrados, nosotros somos alguien en el orden simbólico. O sea, porque justo lo que imposibilitaba su amor era el apellido Capuleto. ¿Sí? O sea, justo una palabra es, o sea, el orden simbólico representativo de la jerarquización del mundo metafísico es lo que imposibilitaba su amor. ¿Pero qué hay detrás de toda esa palabra? Es como la propiedad emergente, las familias. Y bueno, una palabra nunca es solo una palabra. Entonces es una cadena significante. Ujú. Exacto. Entonces viene arrastrando una serie de significados a través del tiempo y los desliza a través de la metáfora y a la larga, güey, pues se vuelve un impedimento. Pero pues, y justo, o sea, y ahí lo raro sería interpretar de que realmente era eso lo que impedía el amor. O sea, era solo la palabra, había algo más que lo Capuleto que no permitía que se perpetuara el amor de estos dos tórtolos. No sé, me gusta pensar en arte, sobre todo porque el arte como que exagera estas situaciones y al exagerarlas también evidencia como estas fallas estructurales. Pero ahorita David estaba haciendo referencia a un asunto bien interesante y es cómo podemos crear palabras nuevas. A mí me gustaría preguntar, no sé si tengan como referencias. Qué raro que lo menciones, güey. Yo ahorita estoy dando una clase para niños superdotados. Ajá. Empecé un proyecto con un amigo que se llama Cuántico,
y en esta escuela Cuántico tenemos 42 alumnos que fueron seleccionados en toda Latinoamérica entre 8 y 15 años de edad, o sea, que cumplen con una serie de criterios, que es un examen que se hace en Israel para encontrar niños con capacidades extraordinarias. Vale. Y yo soy uno de los 8 profesores que tienen estos niños. Como el profesor Javier. Llevo 2 clases nada más, pero la primera clase que les di, el ejercicio de 1 hora fue inventar una palabra nueva. ¿Qué tal? Verga. Increíble, güey. O sea, increíble. Neta, te sacas de onda, güey. Porque, pues digo, no, o sea, aparte no das instrucciones. O sea, simplemente dices de que agarran una hoja de papel, tienen 10 minutos para crear una lista de palabras nuevas. Voy a checar en internet para ver realmente si las palabras no existen. Y después, el siguiente parte de ejercicio es usar esas palabras en una frase y el resto del grupo tiene que encontrar cuál es la palabra inventada y adivinar su significado desde el contexto. Qué bonito. Sí, güey, estuvo muy chingón el ejercicio, güey. No mames, de todo, güey. O sea, la neta salieron cosas bien padres, güey. O sea, un güey inventó un nuevo tiempo verbal, se me hizo una mamada para un verbo. Una chava, o sea, como que mucha gente, o sea, lo fácil es irte a los adjetivos, ¿no? O sea, y los adjetivos, pues, como son calificativos y así, pues son simples. Pero lo interesante era cuando, o sea, los que hicieron adverbios, pronombres, un nuevo tiempo verbal, güey, que ahí sí dices, a la madre, qué chingón. Sobre todo con niños, porque ellos todavía como que tienen todavía la apertura de decir, qué padre, puedo mezclar pasado con frío, y existe un frío en el pasado que ya está como que temporalmente contingente, ¿sabes? Entonces, no sé, fue un ejercicio muy chingón. Eso nos revela una cosa muy interesante, y es que el lenguaje evoluciona muy lentamente, y hay muchos factores que están impidiendo la evolución del lenguaje. Pero sí evoluciona lentamente. No. Si todas las sí, por una premisa de la comunicación evoluciona muy lentamente, y es que tienes que darte a entender. Claro. Sí. Claro, que el lenguaje solo hace sentido en el colectivo. El lenguaje no significa nada para el individuo. Pero justo... De hecho, esa es una de las cosas que para mí desvalida, o sea, es una de las herramientas más fuertes para mí para desvalidar la ideología individualista. O sea, porque el lenguaje solo tiene sentido en el colectivo. Sí, pero si consideramos que casi todas las tareas del quehacer humano se están como acelerando con la tecnología, ¿no le pasa lo mismo a la transformación del lenguaje? Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que utilizaron la palabra cancelar en el... ¿Cuándo fue la primera vez? Bueno, tú no, Diego, pero ¿cuándo fue la primera vez que utilizaron la palabra funado? Sí. Y bueno, tiempos nuevos, naturalmente, que van a traer cantidad de palabras nuevas, pero lo mismo que le pasó a los funados, le pasó, por ejemplo, a los españoles cuando llegó la invasión de Tarek, ¿no? El árabe. O sea, ¿qué fue año 700 después de Cristo, Hobbit? ¿600 por ahí así? Sí, pero mi punto es que... Llegaron con una fuerza cultural tremenda, con un montón de cosas innombradas a las que tuvieron que empezar a nombrar, ¿no? Sí, pero los musulmanes estuvieron 300 años, me parece, en la península ibérica. Ese fue el tiempo que tomó ese sincretismo, ¿no? Mientras que la primera vez que utilicé funado en ese contexto fue el año pasado. Sí. Pero la pregunta también lo que tendrías que hacer es cuántas palabras has dejado de usar, güey. ¿Cuándo fue la última vez que usaste la palabra cassette? Es que por eso creo que están cambiando, no sé... Creo que todavía hace 2 semanas estábamos hablando acerca de hacer cassettes, pero porque somos pinches hipsters. Pero justo es que no sé si están cambiando, no sé si están cambiando como los paradigmas de transformación del lenguaje. Porque los paradigmas de aceptación son los que han cambiado. Perdóname que te interrumpa, dale. Es que antes el lenguaje, justamente ahorita viendo mi lámpara de lava, que tengo aquí porque soy un ocioso, me imaginaba el lenguaje como una lámpara de lava, ¿no? Que está en constante evolución y en constante cambio. Y no hay un estado mejor que el otro, simplemente es la manera en la que las fuerzas de la termodinámica están moviendo esta cosa. En esa parte concuerdo, porque aparte también, o sea, y justo en esta noción de que, o sea, el universo del lenguaje es como si fuera esta telaraña, ¿no? O sea, las palabras solo tienen sentido inseridas en la telaraña del lenguaje. O sea, una palabra no tiene sentido por sí sola, un sonido no tiene sentido por sí solo. O sea, inclusive los sonidos solo cobran sentido, valga la redundancia, en contraste con los otros sonidos. Entonces, claro, tú incorporas una palabra al lenguaje y su significado
está condicionado por todos los otros significados que están vigentes en el lenguaje actual. Uh-huh. Pero antes teníamos esta mecánica del lenguaje en la que perdíamos palabras casi al mismo ritmo que teníamos palabras nuevas. Entonces, ¿cómo se mide eso? Pues sí, hay estudios de corpus lingüísticos, ¿sí?, que dicen, bueno, por ejemplo, analizan textos. Ahora es mucho más fácil porque dejamos textos en todos lados, ¿no? O sea, podrían incluso analizar estas grabaciones. Pero es que ustedes no creen, por ejemplo, que aquí el medio ha jugado un papel interesante. Sí, claro. O sea, hay muchos factores que determinan el cambio, la evolución del lenguaje y las tendencias hacia dónde va. O sea, claro, estamos en una cruzada nueva, ¿no? Una cruzada imperialista tremenda y... Sí, güey. O sea, ¿qué daño le hará el lenguaje, por ejemplo, la cultura de Twitter, güey? O sea, no sé, los bestsellers y la longitud de los libros bestseller y la cantidad de palabras promedios que tiene un libro versus la cantidad de palabras que tiene el léxico de una persona de coeficiente intelectual promedio, y eso cómo afecta al lenguaje. Más bien es como que eso es lo que me preocupa, no tanto el tema de que inventemos conceptos y términos nuevos, sino cómo las condiciones materiales condicionan y determinan la propia capacidad del lenguaje de manifestarse. Y con consecuencia, o sea, con su natural, obligada y necesaria de comentar consecuencia, que es entender el mundo de una manera distinta, significar el mundo de otra forma. Porque, o sea, yo no tendría un pedo en que, ok, ya desaparezcan estas palabras y aceptemos estas nuevas, ok. Pero cuando está cambiando eso, está cambiando la manera en la que yo estoy viendo el mundo, porque no puedo yo decir, por ejemplo, bosque y decir woods en inglés y que significa exactamente lo mismo. Ya estábamos diciendo que una palabra como significante tiene varios significados, regresando a Ferdinand de Saussure. Lo que está pasando cuando cambiamos una palabra por otra o una palabra se impone sobre otra, es que también se imponen sus significados y los significantes que nosotros teníamos pues ya se fueron mucho al carajo, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es primero, el lenguaje o la manera en la que nos hace interpretar la realidad? O sea... Ese es el tema. Lo que pasa es que todos nacimos cuando ya había lenguaje, güey. Pero en el día a día, o sea, analizando como el fenómeno del lenguaje, ¿no? No, ahí sí soy 100% Derrida. O sea, aquí sí no existe nada fuera del texto. Ajá. O sea, llega primero el lenguaje y luego nos hace interpretar distinto la realidad. Sí. O sea, es mucho más probable que hagas después la metáfora a que tengas la palabra después de tu observación. O sea, tú primero vas a observar el mundo y vas a buscar dentro de tu acervo de palabras cuál es la que lo determina, ¿no? O sea, si tú ves, por ejemplo, esta chingadera que tengo aquí que es un plumero, ¿no? Para limpiar la basura. Entonces, ¿tú qué le vas a decir? Flamingo, le vas a decir algodón, le vas a decir hisopo. Vas a encontrar un símil, ¿no? Y a partir de ese símil vas a denominar lo que esto es. Pero verga, es una ojiva nuclear, pum. O cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si, no sé, yo soy un incel y por eso veo videos de Ben Shapiro? Entonces, como soy un incel y veo videos de Ben Shapiro, un día me encuentro con que hay este terrible daño, peligro hacia la cultura occidental que se llama la cancel culture. Y yo no sé qué chingados es, pero me explican en su contexto qué es, y a partir de eso aprendo que, ok, la cancel culture es la cultura de la cancelación que le está haciendo muchísimo daño, más que las corporaciones, a la cultura occidental. Entonces, porque justo, o sea, si tú no tienes otras palabras para describir los fenómenos, pues usas las palabras que tienes para describir los fenómenos. O sea, es como que qué difícil hacer un análisis materialista de la realidad si no entiendes lo que es hacer un análisis materialista. Uh-huh. O sea, si tu referencia para entender los fenómenos sociológicos es la cultura de la cancelación y el neomarxismo, que es la palabra más estúpida de esta época, güey. No, o sea, literal la palabra... Marxismo postmodernista. Me imagino a Marx con unos lentes así tribaleros chingones. Y Marx con lentes de sol en una patineta, güey. O sea, este marxismo postmoderno, que probablemente es la palabra más pendeja que se ha inventado en los últimos siglos, güey. O sea, pues obvio, si tú no tienes ninguna otra herramienta de análisis para interpretar la realidad, pues vas a usar las palabras de Ben Shapiro para describir la realidad. Y el problema es que tu percepción de la realidad se va a limitar a eso. Es que entonces está bien peligroso, porque eso significa que estoy dejando que Ben Shapiro piense por mí. Por ti, y como, entonces no, deja tú y está hablando por ti, pues ya, güey, que tapee por ti también, ¿no? Ajá. Ya, llégale de Twitter también. Es lo que decía Carl Jung, ¿no? Es como realmente la gente no tiene ideas, las ideas tienen gente.
Y luego, si no las Exactamente. interiorizas y si no dejas que transforme toda tu percepción del mundo y tus acciones y tu manifestación en el mundo, entonces simplemente eres un altavoz, te trae de la cabeza la idea y ahí va como replicándote, como si fueras una bocinita para esta idea del inconsciente colectivo. Uf, Sí, qué sí, sí. importante no enamorarnos de nuestras ideas, güey, Cabrón. porque Y luego también te vuelves esclavo de las mismas.